Estoy súper bien. Muy bien, bueno, empezamos con mais uma charla esperando a Godot, esperando a Ernesto Orellana Gomes, bueno, diretor, dramaturgo, ator, docente. Tu havia comentado antes que gostava da palavra diretor de cena, Ujú. O sea, artista escénico, director escénico, artista. artista escénico. Ujú. Então vamos assim outra vez, esperando a Godot, não, esperando ao artista cênico Ernesto Orellana. Mais interessante assim? Sí, sí, Bueno, me resuena más, me identifica bueno, más. hijo de padres chilenos, nacido em Espanha, em Madrid, En Madrid, em producto Madrid, del do exilio exílio, producto de dos una tempos, dictadura da ditadura. feroz. Ujú. Isso é muito Muchas interessante. gracias por la invitación. Muy Sim, bom, contento não, de estar acá. é um prazer poder estar charlando contigo aqui. A ideia é sempre poder conhecer Ujú. muitas possibilidades de dramaturgia, de teatro, de cenificação e quando comentei antes, estávamos aqui antes de Mm. começar a charla, Ujú. não? Que é a imagem de tu teatro me ha impactado muitíssimo, não? E, pero vou começar antes de entrar em tu teatro, em tu trabalho como profissional de cena, ou como diretor de cena, venimos de um momento muito, podemos chamar, para não dizer oscuro, direi gris. Como foi? Como está sendo viver este processo tão largo dentro de uma pandemia, de um confinamento? Sí, mira, es complicado para los que somos chilenos y chilenas y trabajadores de las artes escénicas acá. No tan solo por la pandemia, porque es bueno recordarles que nosotros tuvimos un estallido el 18 de octubre del 2019, Uhum, 5 meses antes de que estallara la pandemia. uhum, Ese estallido favorablemente ha como removido los cimientos neoliberales del país y por tanto los cimientos de una profunda desigualdad e injusticia para todos y todas, ¿ya? uhum, Y eso también, de alguna manera también hubiera el arte escénico, porque había que poner la voluntad política y pública en lo que el estallido estaba exigiendo, que uhum, era resistencia, asambleas populares, la toma del espacio público. Dicho esto, en pleno estallido social irrumpe la pandemia. Por tanto, llevamos más que una pandemia, llevamos un estallido en el cuerpo y una pandemia. Y un estallido que no se había dado, o por lo menos yo no lo había vivido, uhum, y mi generación tampoco, en la historia contemporánea de Chile. Es la revolución social más importante desde hace muchas décadas, ¿ya? uhum, Es el acontecimiento político popular más importante desde el regreso a la democracia, pensando que la caída de Pinochet, el uhum, plebiscito para sacarlo, fue un acontecimiento político profundamente importante y relevante que no debemos olvidar. uhum, Y la pandemia viene a paralizar un poco la energía de la revolución social, entonces es doblemente angustiante. Por eso quería comentarlo, porque por un lado, no, todo lo que sabemos que ha traído la pandemia, ¿no? Como la precarización del trabajo, las artes escénicas, la invisibilización del importante trabajador cultural. En Chile, lamentablemente, tenemos un gobierno nefasto de ultraderecha. Entonces hemos vivido en carne propia la arrogancia de la indiferencia política neoliberal para con la cultura,
hemos sido absolutamente abandonados y abandonadas de las políticas públicas, no tenemos protección laboral, entonces ha sido muy duro, ¿ya? Y por otro lado, se suma a esto la frustración ya de detener, de pausar, de suspender un proceso revolucionario tan profundamente importante como el que veníamos viviendo. Ese proceso continúa, pero sin duda la pandemia afectó que de estar en la calle como territorio público tomado, tuvimos que obligarnos a entrarnos a nuestras casas por temor Uhum. precisamente de abrazarnos con el otro, cuando 2 días atrás de la pandemia estábamos en pleno abrazo con el otro. Entonces, Uhum. imagínate lo problemático que significa eso en términos, primero, emocionales, psicológicos, y luego lo que se suma con la pandemia en tanto la readaptación a los sistemas laborales que nos hemos visto obligados a hacer, ¿no? Como toda esta cosa de la llamada revolución virtual, que para mí es una obligación virtual, Uhum. entonces como son muchas las capas de complejidad, entonces ha sido un año muy emocionalmente muy denso, y la verdad es que yo quisiera que ya cerráramos este capítulo de la pandemia porque lo que más queremos acá, por lo menos en Chile, es volver a la calle, que no se ha soltado, ha continuado, pero ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, porque esto también, y hay que decirlo, le cayó como anillo al dedo al gobierno para poder eh, hacerse como indiferente a las demandas más importantes que este país requiere en términos culturales. Sin embargo, hay cosas que han ganado, hay un proyecto que viene en camino, como una nueva constitución que va a derrocar la constitución de Pinochet, que es la que del año 1980. Estamos presos en pleno proceso en Chile ahora, viviendo un proceso constituyente. Entonces es una cuestión, y entre medio de la pandemia, viviendo un proceso constituyente. Entonces, entre medio de que hay que hacer asamblea, también tenemos que estar encerrados en las casas. Entonces, vuelvo a decirlo, no es solo la pandemia, también de la mente hay un proceso social súper importante y es muy difícil sopesarlo, ¿ya? Y algo que a mí parece que es inédito. Yo no sé si hay otro país en el mundo que esté viviendo la pandemia como la estamos viviendo nosotros, específicamente a la par de un proceso constituyente, ¿me entiendes? O sea, al mismo tiempo que tenemos que estar encerrados en las casas, tenemos que también al mismo tiempo como pensar políticamente cómo de alguna manera construir este nuevo acto social que aparentemente nos va a traer mayor justicia e igualdad social. Uhum. Entonces, muy complicado. Sim, não, não, é curiosíssimo, né? Lá, Sí, muy... lá, de alguma maneira também é importante porque creio que Chile dá um passo importante que creio que na América Latina não ha passado muito pouco, que é poder é, de alguma maneira eliminar estas joias, não? Esses símbolos de um momento de uma história muito escura Mm, eu creio que quase todos ou todos os países da Latinoamérica têm muitos resquícios, muitos elementos dentro dessa democracia, não? mm, E, mm, atrechos mm, da mm, ditadura que passou. Eu creio mm. que esse é um momento importante, porque dentro da pandemia. Aunque esta nossa charla eu tenho o nome de Esperando a Godot, tem aí uma reflexão que não sei se que persigue um pouco durante a pandemia, que é a reflexão da obra de Pedro Calderón de la Barca, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção. Então, e sempre tento traduzir esta reflexão, essas palavras, em ao contexto que estamos vivendo hoje, de sociedade, mas também de teatro, não? Como traduz esta
este fragmento de Pedro Calderón de la Barca, que es la vida, na ilusão, na sombra, na ficção, e o maior bem é pequeno, toda a vida é sonho, e os que sonham, sonhos são, não? Mm. Bueno, es bonito primero como pensar que da posibilidades de poder imaginar vidas vivibles. Es una ilusión, es un sueño, una ficción. Um, en términos como que si me agita una reflexión esa frase ahora que me la comparte, yo soy más proclive a pensar que la vida son sueños posibles a construir, y que esos sueños son también como horizontes posibles para llegar, ¿ya? Son unas especies de premoniciones. Uhum. Yo tengo eh, mucho respeto por cómo, por ejemplo, los pueblos mapuches en el territorio del Gualmapu, al sur de Chile, Uhum. conciben el sueño, ¿ya? Y para Uhum. ellos y ellas el sueño es precisamente como un, un, una premonición de algo, ¿ya? Un algo que está rondando. Quizás no pasa, pero es una alerta, una premonición, ¿ya? Un llamado de espacios de la vida que son profundamente misteriosos y que es muy bueno que no tengamos acceso a controlarlos, Uhum. porque creo mucho en el misterio, que el exceso del imperio del raciocinio nos ha querido dominarlo todo. Tenemos que también permitirnos entrar en la dimensión del misterio para también perdernos y ver nuestra incapacidad de dominarlo todo, de ser seres diminutos ante esa posibilidad de aquello que no conocemos. Eh, por otro lado, eh, también pienso que la vida también es ficción, ¿por qué no decirlo? Como en el entendido de que todo es producción también, todo es construcción, todo podría también ser cultura, ¿ya? Y cultura yo lo asimilo inmediatamente a ficción. Uhum. Y yo, por lo menos para trabajar, cuando trabajo tengo muy claro Uhum. ese espacio de la ficción. O sea, no creo en algo así como la naturaleza humana, ¿me entiendes? Pero no quiero decir con esto que no crea en la humanidad, sino que lo que quiero decir es que no creo que por ejemplo, que las emociones, los sentimientos, las pasiones del cuerpo se den o se constituyan por un espacio eh, natural, sino todo lo contrario. Yo creo que se constituyen a la medida que se ponen en contexto, Claro. eh, dialogan con esa realidad de producción de ficción, finalmente, que es Uhum. cultural. Entonces, me quedaría con esas dos reflexiones. Por un lado, con el universo de los sueños Uhum. y por otro lado, con el universo de la ficción. El ejercicio de la ilusión a mí me genera problemas, ¿ya? Porque en el hoy, ¿ya? Pensando hoy la ilusión, ¿ya? Porque creo que el capitalismo también genera muchas ilusiones, ¿ya? Uhum. Entonces, por tanto, yo me resisto a la idea de la ilusión. Uhum. Prefiero más bien la idea de la ficción, de la materialidad de las cosas, de la Uhum. dialéctica, de la política, de lo tangible, de lo corpóreo. Creo que soy más marxista, ya que entonces pienso en eso, ya como no sé cómo explicarlo más bien lo de la ilusión, pero no sé, la ilusión me genera una distancia extraña, ahora que la pienso, ¿ya? En este contexto, eh, porque a veces se nos hacen, vivimos de ilusiones y somos poco capaces de poder materializar aquello que queremos, como, o ver lo que tenemos también, reconocer aquello a donde estamos, y ver lo que tenemos al lado y percatarnos también de, de aquellas injusticias que también nos constituyen como seres. Uhum.
Ujú, Tu comentava sobre o mistério e ujú, automaticamente me traslada a las imágenes que tenho de tu trabalho, de tus obras, não? E esse mistério que provoca las imágenes tus escenificaciones, ¿no? Los corpos como território político, não? Como geografia, não? ujú, Uma geografia que nos aporta a um lugar, não? A um lugar, creio que real, não? Me gostaria poder assim um recorrido por tua trajetória e por tu trabalho, por passando por questões como a estética, a dissidência sexuais, a sobre a utopia e sobre esta búsqueda de uma não sei se de um linguagem ou de uma proposta estética, não? Talvez que tu comentava no início do diálogo, não? Como profissional de cena, não? Eu gostaria de ser um recorrido como o teatro entra em tu vida, não? Qual foi o teu ujú. primeiro contato com o teatro? Como entra? Ajá. Bueno, yo hago teatro desde bien pequeño, ¿ah? Porque mientras yo viví en España, Uhum, yo vengo de una familia de izquierda y uhum, también artista, de artesano, ¿ya? uhum, Eh, entonces viajábamos mucho, por distintas ferias, ferias de exposición, donde siempre en general estuvo muy presente como el carnaval, ¿ya? Bueno, España es mucha cultura de carnaval, religiosa o pagana, lo que sea, pero yo recuerdo que en aquella época, durante los 80, había carnavales, la fiesta no sé de qué, la fiesta de acá, la fiesta de allá. Entonces, como mi familia trabajaba en ferias de exposición, ¿ya? De artesanías, viajábamos mucho. Entonces, recuerdo mucho circo, mucho títere, mucha marioneta, mucha imagen también, mucha poesía a partir del teatro. Cuestión que también después en Chile también reconocí mucho en Andrés Pérez. Eh, entonces siempre me gustó el teatro, lo he hecho de pequeñito, de pequeño, y tengo la suerte de tener una familia que me apoya en eso también, una familia humilde, de clase media baja, que hemos trabajado mucho para poder cada uno también lograr lo que quiere, a propósito de los sueños, ¿ya? Eh, y, y luego entré a estudiar teatro a la Universidad de Chile y me dediqué a actuar durante un tiempo. Trabajé con una compañía de Rodrigo Pérez, después con otra compañía más. Me empecé a vincular con distintos directores y directoras y eso también me empezó a seducir en el arte de la dirección escénica, ¿ya? Y poco a poco me alejé más de la actuación y me dediqué más a dirigir y a escribir, porque también sentía la necesidad de expresar ciertos problemas que la actuación no me estaba permitiendo a mí expresarlo, ¿ya? Porque creo que en otros sujetos y sujetas la actuación completa ese lugar también. uhum, Y así empecé a indagar y soy un admirador de las artes visuales, muy admirador de las artes visuales. Intento ver, intento participar, intento también investigar. eh, y por ahí, y por esa razón también, a propósito del teatro, como empezó a obsesionar el territorio del cuerpo como un espacio que lograba confluir mis intereses artísticos. uhum, Por un lado lo visual, por otro lado también
lo verbal, el verbo encarnado, que me gusta llamarlo a mí, como la palabra, para no decirle palabra hablada, ¿no? O para no decirle tanto el texto, como el trabajo del actor, la actriz. Eh, la imagen corpórea, y, y así empezó a aparecer un teatro que responde a intereses que son principalmente políticos en todas mis obras y que buscan también desordenar políticamente, ¿ya? Y quizá entro más en el territorio de lo estético y los lenguajes, las utopías, lo que tú mencionabas. A mí me parece que el teatro es un lugar de reunión política, ¿ya? Y en esa política también está constituido lo artístico como un espacio también para poder pensar sensiblemente el mundo, ¿ya? Sensiblemente digo porque creo que el espacio de la razón también afecta nuestra sensibilidad y nuestra sensorialidad, ¿ya? Por eso yo defiendo el teatro de forma presencial, ¿ya? Si uno tuviera que ponerse del lugar de la vereda, yo me imagino que todos mis colegas también lo van a defender, ¿ya? Eh, porque el teatro se constituye de esa forma también. Ya, y a propósito del trabajo de las imágenes, me pasa a mí que si uno piensa el mundo, el contexto, yo empiezo a verlo a partir de cuerpos, de verbos, de imágenes, y intento recoger aquellas referencias, aquellas estéticas que me atraviesan, y trato de torcerlas escénicamente, de resignificarlas escénicamente, de traerlas al territorio escénico de una manera tal que exacerbe aquello que la realidad ya me da, ¿ya? Precisamente para constituir una nueva realidad escénica, a partir de aquellas materialidades que se confluyen en lo escénico, llámese verbo, cuerpo, imagen, sonoridad, etcétera. Por eso me gusta hablar del teatro como dispositivo total, como una fuerza total. Creo en las fuerzas de las materialidades. Na Estoy, transgressão também disciplinar, não? sí, Aqui estoy está súper, a transgressão. claro, estoy muy en contra, por ejemplo, de un teatro que solo se valide por la hegemonía del texto. También estoy en contra de un teatro que solo se valide de la hegemonía del actor, porque creo que las fuerzas escénicas son más que solo el texto y el actor, sino que creo en esa posibilidad, porque creo que son fuerzas que responden también al mundo. Y por cierto, en un mundo, cuando hablo de mundo no hablo en términos generales coloniales, sino que más bien como un mundo simbólico, ¿ya? Porque yo sé que la palabra mundo puede ser compleja, porque también creo que hay que desuniversalizar el mundo, porque el mundo es muy distinto en todos los hemisferios. Lo estoy mencionando en términos simbólicos, como mi propio mundo simbólico que me rodea. Eh, entonces, pienso que en un mundo, para la redundancia, donde las imágenes son tan poderosas, ¿ya? A mí donde incluso te saturan, creo que ahí hay una pregunta que hacer para poder problematizar desde lo escénico, ¿ya? Porque en esa saturación de imágenes también es cierto que se excluyen ciertas imágenes. Y aquí yo me desvío inmediatamente a la utopía y a la disidencia, ¿ya? Se excluyen ciertas imágenes, se castigan otras imágenes, se reprimen ciertas imágenes, se invisibilizan ciertas imágenes, ciertos cuerpos. Entonces, a mí me interesa, cuando trabajo con la imagen, preguntarme sobre aquello. Es decir, trabajar precisamente con eso, ¿ya? Con aquello que no es relativamente visto, o si es visto, es castigado. Me gusta trabajar mucho con una palabra que me encanta, que es la obscenidad. Yo entiendo la obscenidad como aquello que queda fuera de escena, porque la obscenidad como categoría, como concepto, precisamente etimológicamente quiere decir eso, lo que queda fuera de escena.
Y eso que queda fuera de escena es lo que a mí me interesa llevar a escena, ¿ya? Uhum. Desde mis obsesiones, desde mi intelecto, política, cuerpo, desde todo aquello que me atraviesa. Ahí yo entro inmediatamente en el territorio de la disidencia, en la discusión, bueno, porque tengo una formación transfeminista que me atraviesa, sexodisidente, soy activista sexodisidente hace bastante tiempo en Chile, he trabajado con colectivos, me he formado y desformado en ese territorio político de colectividades. Creo mucho en el cruce entre activismo y artes escénicas, porque siento que se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente porque el activismo a veces eh, es precario en sus posibilidades de metáforas poéticas para poder expresar y denunciar o conseguir aquellos deseos que moviliza. Uhum. Y por otro lado, el teatro creo que necesita de esa acción directa, de la urgencia del activismo también, ¿ya? Como tengo preguntas que me hago siempre en eso. Y, y en ese espacio de la obscenidad, me pregunto por aquellas corporalidades y aquellos deseos que están siendo dejados, que en algún momento fueron castigados con la muerte, ¿ya? Y que hoy están siendo castigados con la normatividad, con las leyes, y principalmente con la norma. Entonces, desde ahí, a mí, a propósito del lenguaje, me resuena mucho y me parece súper atractivo pensar en un teatro en un arte escénico que, que transgreda sus propios límites genéricos, disciplinares, y que colabore a desnormativizar el lenguaje de la realidad, a partir de sus imágenes, de sus verbos y de sus cuerpos. Tu colocava sobre ativismo, mientras eu estava Uh aqui pensando em tu teatro. -huh. Atualmente, o ativismo, de alguma maneira, é parte do ativismo, podemos generalizar, parte do ativismo, de alguma maneira, fomenta na autocensura do politicamente correto. Sí. Eu tenho um pensamento que o politicamente correto não cabe nas artes. Por outro lado, mirando tu obra, ela transgride completamente com o ativismo. Tentarei colocar alguns exemplos, não? Temos todo esse movimento do mito sobre o acoso. Nosso setor especificamente é um setor que há pecado, todos nós outros Mm. pecamos. Mm. Por outro lado, parece que caiu sobre as artes cênicas, não sei se o cine também, é o mantom do moralismo. E o teatro mostra este corpo que este ativismo busca colocar traje, manto de uma virgem, o teatro mostra completamente real. Por exemplo, o corpo tu falava sobre a trans, sobre a dissidência, não? Na parte do feminismo mais duro, que não aceitam as mulheres trans, o famoso teatro familiar, que não aceita determinado tipo de personagens que está na vida pública, como a prostituta, o chapeiro, o transexual, porque Tal cual. é um teatro familiar e não cabe, isso significa para eles um despropósito, não? Absolutamente. Como conviver com, com, com esta nova normalidade? Não, porque o teatro é um lugar que exige transgressão. Sí, yo creo que yo tengo una percepción que cuando
me pregunto, cuando tendemos a hablar de teatro, se nos olvida hablar de aquello que acompaña ese tipo de teatro. Porque es como que el teatro en sí mismo fuera algo que pudiese, no sé, es una sospecha que pongo nomás, salvarnos de algo, ¿no? Como de la moral incluso. Pero resulta, como tú bien has explicado, que hay un teatro que es profundamente moralista, como el teatro familiar, que excluye ciertos problemas culturales que son parte de la realidad, incluso familiar, solo por el hecho de pensar que la familia necesita ciertas normas y necesita ciertos patrones de conducta donde aquello aparentemente es inmoral, etcétera, ¿ya? Hay un castigo implícito en ese teatro familiar, como también pienso, por ejemplo, en el teatro humanista, que en algún momento de los siglos fue un teatro, el teatro que también conocemos como teatro burgués, ¿no? Como un teatro que enaltece ciertos valores del ser humano sin, como categorías universales, ¿ya? Como ese teatro universal, el teatro de la condición humana, despolitizado, descontextualizado. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de teatro. Por eso a mí me gusta como acompañar al teatro de su bajada. A mí lo que me interesa es el teatro político. El teatro político, el teatro... Estoy pensando en un teatro, un posible teatro sexo disidente, son preguntas que me hago, ¿ya? Porque también creo que el teatro está terriblemente heterosexualizado, ¿ya? En un debate cultural como el que vivimos hoy, con el avance de los debates públicos de feminismo y los transfeminismos, donde precisamente las categorías de género, sexo, cuerpo, raza y clase se han desmontado, no preguntarse por esas categorías en el momento de construir teatro, me parece una irresponsabilidad ética, una irresponsabilidad. O sea, yo creo que hay que exigirse más en el diálogo con la coyuntura, los debates presentes, que desmontan los entramados de las construcciones del cuerpo y poner por delante las urgencias que esos debates han puesto en torno al cuerpo. Por eso menciono raza, género, sexo, clase. Es lo que nos ha enseñado el feminismo interseccional, el transfeminismo. Eh, entonces pienso que el teatro, en la medida que trabaja con el cuerpo, trabaja con las representaciones sociales, en el momento que no se pregunta esos entramados, a mí me parece que está cometiendo un ajuste de la realidad. No voy a emitir un juicio de ese teatro, pero ante tu pregunta, ¿cómo convivo yo con eso? Eso es lo que me pasa. Estoy siempre sospechando de aquellas representaciones escénicas o presentaciones escénicas que no se preguntan sobre estos entramados. Eso es lo que me pasa hoy. Entonces me interesa más bien como pensar un teatro es normativice también lo que hemos aprendido. Es complejo, pero que a mí me hace mucho sentido en el momento que dirijo, que intento ahora más que antes, porque estoy también en un proceso de búsqueda, de producción de lenguaje también autoral, de poder desviarme. Creo en el desvío como una posibilidad de existencia, ¿ya? Creo en el desvío, mucho. Y siempre intento desviarme. Soy un desviado sexual, soy un desviado político. Por lo mismo me he mantenido en cierta independencia política, a pesar de que me considero un tipo de izquierda, no porque desconfíe de los partidos, sino que porque creo precisamente lo que tú dices, que los partidos políticos de alguna manera también te disciplinan demasiado, ¿no? Y como es difícil como ser un trabajador de las artes y al mismo tiempo militar en un lugar, es muy complejo porque cómo te escapas de esa militancia, y resulta que en las artes debieran de alguna manera como transgredirlo todo, en la medida que lo que más pueda, ser políticamente incorrecto. Entonces hay cosas que son muy complejas, que es un territorio donde yo siempre estoy como en contradicción. Eh, la única certeza que tengo ahora es que en realidad lo que me interesa es
la relación entre política y teatro y cuerpo. Por que na política, o teatro tem que ser político, não? Eu Sí, sí, sí. observo que bueno, se miramos os nossos maestros que vêm dos anos 60, 50, 60, tem muito claro e vão se repetindo de que a direita sempre foi hipócrita, não? Moralista e hipócrita. E a esquerda sempre ha tenido um problema com o pênis e com a vagina. Sempre ha tenido um problema com a condição da sexualidade. Não? Dificilmente teve um político de esquerda sair do armário. Não? Dificilmente teve um político de esquerda assumir Claro, que ha fumado marihuana. porque Existe hay uma una moralina. hegemonía. Claro, Hay existe una uma moralina. una hegemonía. Por eso es lo que te comentaba, como que en Chile, por ejemplo, nos pasa ahora que estamos mucho pensando en el territorio de lo teatral, Uhum. la presencia, la historicidad, el presente y futuro de cómo se han investigado, estudiado las representaciones femeninas también en el teatro local. O sea, hay que decir que el teatro mundial, y de esto no es exento el teatro chileno, es principalmente hegemónicamente masculino, ¿ya? O sea, no sé cómo pasa en otros países, pero en Chile, o incluso la historia del teatro da cuenta de aquello, por lo menos acá, como a nosotros y a nosotras, eh, que, que el poder de la representación lo han tenido los sujetos hombres masculinos hegemónicos, ¿no? Como el poder de dominancia, porque el problema no es la masculinidad, el problema es la masculinidad cuando es dominante, cuando es hegemónica, cuando tiene lugar de privilegio histórico. Entonces nosotros estamos pensando mucho eso ahora, estamos tratando de torcer ese escenario, porque para mí eso es un escenario histórico que se ha Também, constituído. nós outros que trabalhamos com dramaturgia em rede, com criação teatral em rede também, eu creio que é uma realidade que não podemos negar. Eu creio que aí existe, tento não cair nessa trampa, existe uma trampa aqui. Dentro de todo esse mundo do ativismo, todo esse discurso do feminismo e tudo isso, aqui é uma trampa. Que, por exemplo, quando nós buscamos dentro do nosso coletivo buscar uma visibilidade da dramaturgia feminina no sentido de paridade, buscar o mesmo número de autores e de autoras. É muito difícil tu criar uma paridade. Primeiro, porque o número de dramaturgas é mais pequeno, e segundo, que é muito difícil na dramaturga subir um carro quando não existe uma seguridade. E nossa profissão não existe seguridade. Nossa profissão é saltar-se do cenário, mas não há nenhuma base. Fazer teatro é isso, é risco fazer teatro. Não? E é muito difícil conseguir trazer dramaturgas para dentro de um coletivo onde não existe, por exemplo, uma garantia de um salário, não existe a garantia de que vamos conseguir uma subvenção, onde não existe uma garantia de que vamos editar um livro. Então, penso que creio que o debate, o diálogo, ele se torna muito mais rico e real quando deixamos de cair nas trampas também, quando hablamos la verdad. Hablamos de la verdad. Igual ahí hay un problema en lo que yo creo que tú comentas, porque si bien yo entiendo la voluntad de la paridad como un ejercicio democrático, no creo que eso sea el problema. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Yo creo que en realidad la discusión es más bien política. Es decir, cómo estamos leyendo las representaciones y qué valor le estamos dando a las representaciones. Exacto. Más allá que sean 20, 30, 40, 50, un tercio, dos tercios. Eso no va a resolver el problema, porque nada te asegura que las representaciones femeninas tampoco sean fascistas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como tampoco nada te asegura que las representaciones masculinas sean homofóbicas o sean a favor de... creo que la discusión es más bien política. Creo que para allá tendemos que ir. En el fondo, ¿qué tipo de representación? Por supuesto que las paridades y todos estos ejercicios democráticos contribuyen, sin duda. Pero creo que antes que eso, o no podemos descansar en aquello, en la paridad, creo que lo más relevante es precisamente qué tipo de problematizaciones culturales estamos legitimando
qué tipo de problematizaciones culturales estamos de alguna manera ocultando, prohibiendo, como por ejemplo las curatorias del teatro familiar que tú comentas, que me parece un ejemplo muy nítido para poder pensar aquello, ¿ya? ¿Qué tipo de formaciones académicas, formaciones artísticas se están estimulando? ¿Qué tipo de cuerpos se están también permitiendo y o dejando fuera del territorio escénico? Son cuestiones que yo creo que son cosas que hoy hay que discutir más. Como... Aqui voy. Eu creio que nós vivemos um momento de autocensura. Sí, estoy de Eu creio que, acuerdo. quando tu tem um espaço de teatro que tu decide trabalhar ou investigar determinadas propostas, porque o espaço é tuyo, tu gestiona esse espaço, é mais fácil. Quando tu trabalha com teatro público, é uma questão, se torna tudo mais complexo e mais complicado. Aí entramos no tema da paridade. Eu tenho a sensação algumas vezes que o próprio feminismo, o setor, não todos, tratam as mulheres como se foram pessoas que não pensam, como foram ninhos ou ninhas, que não têm liberdade, que não têm direito a decidir. Tem que ter um grupo de pessoas que abram por elas. Não, para isso já estão os políticos, já fazem este papel que veio, que é muito equivocado. Por outro lado, tenho a sensação de que um setor do feminismo coloca a mulher num lugar onde a mulher não tem sexo, onde a mulher não tem sexo e tampouco sem sexualidade. E isso muitas vezes se translada ao teatro e é muito cômodo para os gestores públicos imponer esse tipo de ideia e de comportamento, onde exclui completamente o que tu estava colocando antes, corpos dissidentes, tocar em questões que são reais e próximas ou estão dentro de nossa família, como a homossexualidade ou a transexualidade, porque há pessoas que estão sofrendo, há ninhos, há ninhas. Não? E o teatro tem que, o Brecht diz uma frase que é muito importante, Bertolt Brecht, que é o teatro, a função do teatro é colocar sobre o cenário a realidade na sociedade de maneira exagerada. Por isso o teatro é político também. Então eu creio que um setor do ativismo corrobora muitíssimo para esta autocensura e corrobora muitíssimo para que determinado setor da sociedade não tenha nenhum tipo de visibilidade. Que aqui não serve para nada, eu como dramaturgo, tu como diretor, como de um teatro, a defender que necessitamos ter mais mulheres dentro do teatro, dramaturgas. Se tu não abre espaço, não invita as dramaturgas a venir a trabalhar em tu teatro, mulheres trans, se tu não tem um discurso que a favor da visibilidade das mulheres ou homens trans, mas se tu não busca dar visibilidade a criadores, a diretores ou dramaturgas trans, o discurso não serve para nada. Falar de afrodescendentes, de negros dentro do teatro, mas se tu teatro não tem essa capacidade de criar espaço para que essas pessoas estarem incluídas, o discurso politicamente correto não serve para nada. Então eu creio que aqui existe uma trampa também, é muito forte. Aqui me gostaria entrar um pouco, ¿no? Sí, a ver, son varios temas que tocas. Yo no me atrevería yo a decir bajo ninguna circunstancia que el feminismo le impide al cuerpo tener un sexo. Me parece que es una idea un tanto categórica y con la cual no estoy de acuerdo. Un sector. Sí, yo creo que en el fondo es como todo lo contrario. Yo creo que el feminismo nace, como lo entiendo yo, precisamente desde el sexo, ¿ya? Como desde la idea del sexo oprimido, del sexo, como venimos entendiéndolo hasta cierto momento histórico, del sexo femenino, del sexo mujer, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, creo que hay que entenderlo desde ahí.
No quiero profundizar mucho en esto porque no me quiero atribuir tampoco como el ejercicio de cierta verdad representacional del feminismo que no me compete. Creo que para eso hay varias compañeras que podrían hacerlo, sin embargo respeto mucho el, el, la idea también de poder pensar que tampoco hay un feminismo, que tú lo comentas, sino que hay un feminismo múltiple, É es muito, diverso, de hay muchos plural. feminismos, hay feminismos que han puesto en debate a otros feminismos. Não, creio que vivemos um momento muito interessante do feminismo, porque Claro, claro, ha criado nos Estados Unidos, por exemplo, não, desde figuras como Rihanna, Madonna, Susan Sarandon, as feministas latinas, das feministas negras, não, feministas trans. Eu claro, creio que hoje claro. vivemos aqui, onde vou, não? Mm. É o teatro, as artes, digo, não está dando voz a todos esta diversidade. Aqui foi. Sin duda. Digo o teatro público Mm. especialmente. Sin duda, estoy de acuerdo en eso contigo. O sea, que también hay que tener ojo que, o sea, ni siquiera las formaciones artísticas lo permiten, porque incluso estoy pensando algo que de algún tiempo también me ha venido dando vuelta, las diversidades funcionales, por ejemplo. Personas con diversidad funcional Sim, isso é muito aparentemente interessante. no podrían hacer teatro porque supuestamente están en la retórica clásica moderna incapacitados. Pero ¿por qué yo, ser humano, voy a darme voy a establecer esa autoridad de poder decirte a ti que tú estás incapacitado? O sea, a eso me refiero yo con que creo que hay que repensar las formas del teatro, de cómo se está haciendo el teatro, de cómo se está representando el teatro. Esto yo lo digo porque veo un paisaje cultural en el territorio donde vivo. Si bien el teatro es político por, es, por construcción de realidad, por la realidad que nos compete, no necesariamente es antagonista, sí deconstruye la realidad, pero está anquilosado en un formato de reproducción de realidad que me parece a mí que es normativo, ¿ya? Y que, ¿por qué no decirlo? Es tremendamente heteronormado, ¿ya? Entonces, creo que también hay que tener cuidado, pienso, por lo menos yo lo tengo, con la idea también de la inclusión, ¿ya? De que porque yo incluyo a un cuerpo X en cierta representación, aparentemente estoy colaborando con un sistema de realidad cultural que me exige que yo incluya, pero no hago nada con esa inclusión más que incluir. Entonces, como también me É parece muito que importante. hay una cuestión muy profunda y muy delicada que es la instrumentalización de los cuerpos. Entonces yo apelaría más bien como al ejercicio ético y la responsabilidad. Por eso digo, voy para atrás, cuando empecé a hablar de este tópico que estamos hablando ahora, de los cuerpos que están en escena, de, de, de la ética del artista, finalmente. Creo que allí hay algo que es muy importante, o por lo menos para mí, reflexionar. Porque estamos en un sistema capitalista feroz que, que, que nos impide de alguna manera también tener ciertas responsabilidades éticas, porque la maquinaria también del negocio te exige producir para poder lucrar, para poder estar, permanecer, circular, etcétera. Ahí hay algo también que hay que preguntarse, como qué significa, por ejemplo, un teatro anticapitalista. Son cosas que uno debiera preguntarse, ¿no? Como, ¿o estamos haciendo un teatro capitalista? O sea, porque claro, hay cosas que estamos reproduciendo el mismo, no lo sé, son preguntas que yo me hago y que no me dejo de hacer en el momento de poder inaugurar un proceso creativo. E Y tu por otro colocou lado, uma coisa muito importante. Tu colocou uma coisa como muito soy importante. profesor, como soy profesor también, y soy profesor hace muchos años en escuelas de formación profesional, sé también la responsabilidad ética que significa el ejercicio de acompañar un proceso de formación artística, ¿ya? Porque ahí, en la pedagogía, la ética está muy de la mano. Y por otro lado, también creo que la pedagogía tiene que ser una pedagogía que desnormativice la retórica del universo colonial, normativo, ¿me entiendes? Como
la pedagogía es una posibilidad también para poder interrumpir la linealidad de esta modernidad, posmodernidad heredada del imperio eurocéntrico cruzada con Norteamérica, que en Abyayala la tenemos como una desgracia que nos ha llegado, que no dejamos de no aceptarla porque seríamos ingenuos en Claro. decir no somos esto, porque somos un híbrido de un montón de culturas, pero sí hay que tener claro que yo pienso así, que tenemos una posibilidad política de construir procesos que nos colaboren a emanciparnos de estas herencias que son tan coloniales, porque finalmente estamos hablando de herencias coloniales. E tu colocou uma coisa muito importante sobre os pessoas com discapacidade, com necessidades especiais, por exemplo, não? Exatamente, creio que 2 semanas, de nossa charla que organizamos a cada mês, porque eu sou da Academia das Artes Escênicas, aqui da Espanha, e sou membro da academia, e há exatamente 2 semanas, 2 semanas, creio, hablamos sobre esse tema. Curiosíssimo que tu está colocando isto. E é muito Qué curioso bueno. cambiar a ideia de colocar pessoas com necessidades especiais em um teatro, de que são pessoas completamente capazes de fazer teatro. Teatro Por supuesto. como qualquer outro profissional. E não, desde a política colocam esse teatro como teatro social, como o teatro, o diretor tem que trabalhar com trabalhadores sociais. Bueno, isso, e tu colocou um tema muito umas opiniões Relevante. bastante relevantes para Yo no soy discutir. especialista en eso, pero son cosas que me pregunto. O sea, yo más bien trabajo con la idea de la desheterosexualización del teatro. A mí me interesa mucho eso, como desheterosexualizar el teatro. O ¿Ya? que significa Desheterosexualizar el descentralizar? teatro. Eh, Preguntarse precisamente por esas construcciones normativas que el aparato sexual hegemónico, que es la heterosexualidad como régimen político, construye sobre las corporalidades y sobre el deseo, ¿ya? Sobre el género, porque todo lo que los transfeminismos nos han enseñado, las disidencias sexuales y la teoría queer, el feminismo de los 60, 70, 80, son teorías relativamente nuevas, en torno al problema de las representaciones del género, la performatividad del género, citando Judith Butler, el sexo como una construcción cultural, la familia nuclear, son producciones culturales que son enraizadas y naturalizadas a partir de un orden del dominio que tiene la facultad histórica construida para establecer lo que ese orden desea organizar. Ese orden para mí se llama heteronormatividad, régimen político heterosexual. ¿Ya? Entonces, cuando yo me pregunto o digo desheterosexualizar el teatro, es preguntarse por ese orden normativo en las representaciones escénicas precisamente para poder desmontarlo, transgredirlo y, por una parte, mostrar eso o construir una alternativa a eso. Y ahí donde a mí me parece la disidencia sexual como una posibilidad, o las identidades queer, aunque no creo que sean identidades, pero uno podría como organizarlas en esa retórica, que vienen a desordenar este paisaje normativo: hombre, mujer, hijo, hija, familia, casa, colegio, género, esto, lo otro, ¿me entiendes? Son puras herencias. La María Lugón es una gran feminista ecuatoriana, murió hace muy poco. Ella habla sobre la descolonización precisamente del género. Ella invita a pensar la heterosexualidad como una construcción colonial, heredada del proyecto de la modernidad europea, del proyecto de la modernidad eurocentrista universal, que coincide con la Ilustración y que después incluso se enaltece estéticamente con el Renacimiento.
Ujú. Entonces, y que nosotros lo damos como algo natural, como si fuese eso, cuando eso no es lo natural, eso no, porque lo natural en ese orden no existe, son construcciones políticas. Entonces, el des tiene que ver con eso, con sacarse esas raíces, esas normas que uno ha ido naturalizando en la historia de su vida para poder emancipar finalmente, yo creo, como la gran pregunta de el deseo y cómo se traduce ese deseo en los cuerpos. Lendo um pouco sobre o seu trabalho, eu pensar, fiz um aponte que exatamente pergunta, reflexionando sobre isso, não? Se o criador tem a capacidade de explorar e investigar a essência humana, não? Mm, Como uma espécie de cartografia, mm, é, ujú, na cartografia onde chegamos somos capazes de chegar a lugares como onde habitam é o bem, é o mal, é o sagrado, é o profano, é o santo, é o marginal. Não, eu queria me perguntar isso, já que tu está colocando, fazendo essa reflexão mais ou menos por esse caminho, não? ujú. Claro, claro, tiene que ver con eso. Sí, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con, con, con perspectivas filosóficas, ¿ya? Porque me parece súper, eh, o sea, o mi teatro, yo lo consigo como también como un espacio de, si bien lo considero un teatro político de perspectiva queer, eh, también creo que dialoga mucho con el pensamiento y por lo tanto con la filosofía. ¿Ya? Estoy constantemente leyendo filosofía, pero filosofía precisamente que van en relación con las teorías queer, con las teorías de las construcciones del cuerpo, del género, del sexo, de la sexualidad, porque son los temas que a mí me atañen, que me atraviesan por mi propia biografía, porque tanto el teatro como estas teorías que leen el mundo, porque el mundo les ofrece material para poder leerlo, me han ayudado a mí como ser humano a poder ser una persona más libre. ¿Ya? Entonces, hablo desde ahí, desde mi propia experiencia de libertad. Dentro do âmbito do setor do Grêmio do teatro chileno, a questão Ujú. da presença do gênero, como tu está analisando, está observando? Hay una, una escena que se está preguntando bastante sobre estos problemas, lo que da cuenta que esa escena está dialogando con los debates del presente cultural. Uhum. Eh, pero yo creo que más se lo está preguntando dramatúrgicamente que escénicamente. ¿Entiendes? Uhum. Como que yo creo que hay una disociación. Son más eh, tematizaciones dramatúrgicas y Uhum. problematizaciones dramatúrgicas que problemas estéticos, escénicos. Creo que carecemos todavía en el teatro local de preguntarnos más por las formas de la representación, ¿ya? Como este es un país que siempre se ha reconocido de poeta, poetisa, que se escribe mucho, Escritores. escritores, porque efectivamente se escribe mucho. O sea, no sé si se escribe mucho, pero hay una vocación también en el teatro, en distintos espacios de fomentar la escritura dramatúrgica. Estoy pensando, por ejemplo, en los premios incluso, estas, que son las cosas más coyunturales que uno podría leer, como la política pública incluso piensa el teatro. Uhum. Eh, Se reconoce el espacio de la dramaturgia como un lugar muy preponderante en el teatro. Sin embargo, creo que el territorio de lo escénico no se le da la suficiente importancia para poder pensar la cultura como desde la autonomía de lo escénico. Vale decir, no necesariamente supeditado a la hegemonía dramatúrgica. Entonces, creo que la representación del género, del sexo, de la sexualidad en el teatro es una tematización dramatúrgica en el territorio local y necesita ser más problematizado escénicamente, estéticamente. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el teatro tiene la posibilidad
y las artes escénicas de poder jugar con la semiotización de los cuerpos, con la sensorialidad de las presencias físicas, que es corpóreo, es vivo, es concreto, directo, presente. Y eso es performance, performatividad. Creo que la performatividad es un territorio que todavía no se ha investigado tanto. Puede que me equivoque, pero esa es mi percepción. Teatro del Sur vai por esse caminho. Essa é uma das propostas, um dos pilares. Esos son mis deseos de hace un tiempo atrás, más o menos desde el 2015 en adelante. Uhum. En principio fueron más bien como los imaginarios de las violencias políticas, Uhum. en oposición a las políticas neoliberales naturalizadas, y luego poco a poco eso fue desviándose hacia un territorio mucho más específico en lo propiamente relacionado con estas disputas, con las disputas del deseo y del cuerpo. Saindo um pouco que nos aprofundizamos por teatro e por o tema do gênero, a visibilidade do gênero, não? Do teatro. Dentro desse período como se diz, da pandemia, de estar em casa confinado, não? Algumas pessoas descobriram alguns talentos, não? E outro dia visto não sei se foi em Instagram, alguém comentou que ela postou uma foto comprando um estruparro em um supermercado e havia uma frase: "La felicidade está nas pequenas coisas", não? Então, me gostaria de saber se neste período de confinamento, de pandemia, tem despertado algum tipo de talento doméstico. Sí, he descubierto que a la masa madre. He descubierto la masa madre. No tenía tanta relación con la masa madre y precisamente en Barcelona, en pleno confinamiento, estando en casa de una gran amiga, descubrí las potencias maravillosas de la masa madre. Entonces he estado invirtiendo mucho en eso. Entonces, La cocina, ¿tú espabilas bien la cocina, no? Estoy en proceso de aprendizaje todavía, ya, pero descubrí la cocina con la masa, como la masa madre. Sí. No experimenté con los formatos audiovisuales, más que audiovisuales, con los formatos de la pantalla, Zoom y todas estas cosas. No, me resistí. También tengo el privilegio de poder hacerlo. Hay gente que entiendo que no lo tiene y tiene que hacerlo por cuestiones laborales. Sí. Yo estuve con una beca un tiempo, entonces no tuve tantos problemas económicos, entonces me pude dar el privilegio de poder resistirme a eso. Por eso no lo juzgo. No, que sí, lo entiendo. No, eso es bastante importante. Para finalizar nuestra charla, teria uma pergunta, não sei se tu poderá me contestar, pero Deus é a representação absoluta de los géneros. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Una pregunta, una provocación, lo que sea. Ah, vale. No, ya la verdad es que yo no tengo una vinculación con Dios que me permita reflexionar tanto sobre aquello. Yo creo que está muerto. Yo pienso en Nietzsche y creo que, claro, y pienso que Dios efectivamente está muerto. Entonces creo que no. Si bien puedo entender, por ejemplo, que el espacio del misterio puede ser lo más cercano a algo como Dios, que es algo que yo no conozco, que desconozco, un territorio desconocido, un territorio místico. Pero no pienso en Dios ni como algo corpóreo, ni como algo religioso, no quiero decir religioso, sino como
me parece más interesante pensar el misticismo que rodea esa pregunta que lo concreto de la pregunta, ¿ya? No sé, admiro mucho, por ejemplo, el trabajo de Angélica de Lidl, Ujú, y siento que en sus obras la presencia de Dios siempre está, de alguna manera, como que ujú, por un lado o por otro está, le habla, le reclama, tiene algo muy trágico, eh, y eso me seduce profundamente. ujú, Entonces también me ha hecho preguntarme cuál es mi relación con ese Dios, ¿ya? ujú. Entonces, sí creo por eso, volviendo al principio de nuestra conversación, creo en esas fuerzas místicas que provienen de espíritus que no están en materia, pero que están en las fuerzas Então, orgánicas de los elementos, ¿ya? o mistério está muito teatro, não? O Sí, mistério, porque já como... aqui saiu várias vezes o mistério, não? Em um mm, lugar desconhecido, um lugar para investigar, para es que son las fuerzas que las materialidades con las que jugamos tienen. Y hay que permitirse también que se desborden, que se desvíen sin que nosotros como seres humanos queramos controlarlas. sim. Porque si no, vuelve a ser un ejercicio muy antropocéntrico. Y ya aprendimos con el feminismo no sé, yo admiro mucho a Donna Haraway, una gran feminista norteamericana Americana. que tiene un libro maravilloso, el Manifiesto Cyborg, Uhum, y toda su filosofía feminista uhum, y su biología feminista está cruzada precisamente por las fuerzas que no son antropocéntricas. uhum, Eh, y aprender a convivir con eso, ¿no? Entonces uhum, creo que eso también se puede traducir. Hay gente que acá lo hace también, uhum. pero son cuestiones que yo le debo al feminismo. Apesar das provocações que lançamos com relação para reflexionar, porque o tema ser verdadeiro, que é muito importante, Exacto. nós outros estamos vivendo um processo dentro do nosso grupo, um trabalho que se chama A Morte de Hércules, que é Ujú. exatamente tentar desconstruir, descobrir de onde vem nossa masculinidade, não? Ah, qué interesante. Porque, e uma das coisas que descobrimos, observando, sempre comentamos sobre o tema das mulheres, das capacidades das mulheres, não? E tu antes, ali um link com que tu comentava sobre o tema de deshetero, hetero, Sexualizar. heterossexualizado do teatro, não? E eu creio que nós outros temos, hacemos muitos comentários nesta direção, mas somos incapazes, por exemplo, de falar de nossos sentimentos, Mm, não? mm, É, duas mulheres falando, elas choram, elas falam dos seus sentimentos, se não estão bem, se terminaram na relação, se pelearam com o noivo ou com a noiva, tem essa capacidade de desnudar-se, não? mm, E nós outros, se tínhamos um povo, dizemos que tínhamos 10, não? Podemos estar uma semana ou um mês sem folhar, mas dizemos que folhamos todos os dias, não? Não temos essa capacidade de desnudar-nos, de falar de nossos sentimentos, que temos medo, que temos ilusões, que amamos, que levamos uma patada no culo, não? Que temos remordimentos, que arrependimentos, não? mm, Que escutamos canções tristes, não? Depois de uma ruptura, não? De o que o sexo foi uma merda, não temos, mm, ocultamos tudo isto, não? E isso faz mm, parte de desconstruir essa mm, masculinidade, não? E nosso projeto mm, trabalha muito nessa direção, onde nos enviamos cartas contando, não, nossos sentimentos, não histórias, não? mm. Qué importante eso, porque eso da cuenta de que hay un proceso que avanza, ¿no? Como las masculinidades tienen que ser también aquellas que tengan que desconstruirse, como hay una filósofa amiga transfeminista, Sayak Valencia, mexicana, chicana, de la frontera, de, eh, trabaja en México, que ella tiene un levante en torno a la deconstrucción de la idea del Estado-Nación masculino, ¿ya? Uhum, De cómo el cuerpo masculino también es uno de los cuerpos más explotados del patriarcado.
cuando uno piensa que, por ejemplo, el cuerpo femenino es un cuerpo explotado del patriarcado, lo cual es absolutamente cierto, lo hemos visto, también preguntarnos, ¿no?, por la explotación del cuerpo masculino por el patriarcado, ¿me entiendes? Como la filósofa, la antropóloga también argentina Rita Segato, que vive en Brasil, que trabaja en universidades brasileras, también lo comenta. Hay una tendencia, precisamente por eso lo comento, de los feminismos y de la filosofía contemporánea, de pensar el desmontaje de las masculinidades, porque si no pensamos el desmontaje de las masculinidades, la masculinidad va a seguir dominando el montaje, ¿se entiende? Entonces es súper importante y urgente desmontar los entramados de producción. Cabe nosotros, no creo, cabe nosotros, Sí, hombres. cada uno también, cada uno, cada une, hacerlo para poder también como establecer un nuevo sistema de relaciones sociales. Sim, e eu tenho a sensação também, quando estamos dentro deste âmbito, de que, não sei se me equivoco, mas eu creio que muitas vezes caímos em um erro de tentar nos ter as mulheres como espejo, não? Eu creio que é outro gênero, é muito diferente, é outro gênero, e nós outros funcionamos desde outros elementos, creio. Porque, por Yo exemplo, pienso... diga. Dime. No, No, dime tú. yo como hombre, yo no, ¿cómo se dice? Yo no me veo dentro como em alguns nas questões femininas. Eu não tenho essa como se diz? Não tenho não vejo como referência nesse sentido, não? Eu creio que havia uma coisa muito interessante antes no teatro, um debate que quando uma mulher tenta ser um personagem masculino, ela corre o cutre do masculino, e quando um homem tenta interpretar um personagem feminino, ele corre o ridículo, não? Ridiculariza a figura feminina, não? Porque são dois gêneros completamente diferentes, e creio que por mais que tu No tanto, no son tan diferentes. Eu creio que sim. Uma coisa é empatia. Eu creio que uma coisa é a empatia e a outra coisa porque el mundo no tiene que, porque bueno, es que claro, ahí esto sería otra conversación, pero outra, porque se tocou esse claro, tema. pero yo creo que una de las tareas importantes que también debiéramos hacer es abandonar la lógica binaria, ¿ya? Hombre, mujer, masculino, femenino, blanco, negro, derecha, izquierda, norte, sur, ¿me entiendes? Como este, oeste, occidente, oriente, como que el mundo está construido binariamente. Entonces, torcer el binarismo de aquello es un desafío, una utopía tremendamente importante, que nos permite poder complejizar las identidades de un lugar más ambiguo y menos totalitario, porque el totalitarismo ya sabemos que ya no funciona. E temos esta nova geração vem com esse debate muito importante. Muito importante. Esta nova geração, que quando eu estava comentando sobre tudo isso, hoje eu ia perguntar a ti, antes de finalizarmos, tenho na última pergunta, se tu estava acompanhando, por exemplo, este movimento de queer e de figura trans dentro do teatro, por exemplo, o diretor e dramaturgo Silvio Lang, de Argentina, Patrício Ruiz, Suzy Choc. Há um festival importante em Uruguai agora também, que é o segundo ou terceiro ano também. Se eu te perguntar se tu está... Eu estou acompanhando bastante este movimento, que eu tenho estou criando um projeto onde reivindico a presença de assim como em Argentina já há figuras queer com muita visibilidade, trans com muitíssima visibilidade no teatro. Aqui estamos buscando onde estão as dramaturgas trans ou dramaturgos trans, buscar dar visibilidade a figuras queer do teatro também, não? Claro.
Sí, yo me vinculo, o sea, yo creo que lo que hago en este minuto es un teatro que está dentro de la perspectiva queer también. Trabajo con la Uhum. teoría queer, soy É activista queer. importantíssimo. É importantíssimo. Entonces, la última obra que hice, Demasiada libertad sexual les convertirá en terroristas, Hum, trabajo con corporalidades y activistas queer, transgénero, activistas gordas contra la gordofobia, actores que reivindican de alguna manera como o reflexionan sobre sus propias seropositividades, uhum, travesti. uhum, Yo en 2015 hice una obra que se llamaba Cuerpos para Odiar, uhum, que trabaja con identidades travesti, a partir de la poesía de una gran poeta chilena trans, la Claudia Rodríguez. uhum. Eso está, el registro no audiovisual está en mi página web, está, Eu hay mucho buscarei. escrito, hay polémica sobre eso también, porque se Uhum, nos acusó incluso hasta de racistas en algún momento, porque había un tema con el maquillaje de uhum, las corporalidades en torno al color negro. uhum, Desde la Academia del Norte vinieron a criticarnos ya a nosotros cuando en realidad estábamos hablando de otra cosa. uhum. Eh, entonces hubieron muchas polémicas sobre esa obra, por eso lo digo. É que a hora não se Eh, pode, a hora não se pode, a hora que vivemos um momento tão polarizado, Claro, claro, claro. Pero quando lo que quiero decir comentava, es que, claro, hay material sobre eso. Hay gente que está trabajando acá en Chile, el colectivo Locas, Putas y Brillantes, ha hecho un par de ejercicios y obras escénicas muy interesantes. Una de ellas, Travesía Travesti, fue a Buenos Aires también. Es más performance, está más desviado en sus formatos escénicos y por lo mismo también muy interesante. La compañía Los Niños Horribles viene trabajando hace mucho rato también. Bueno, ya dejó de existir la compañía, pero viene trabajando en las representaciones travestis también en el escenario. Entonces, eso está, eso es un debate muy presente. Eh, y, y yo creo que he insistido harto en eso también. Entonces, también de alguna manera asumo una especie también como de reconocimiento también como desde el lugar del teatro, desde las disidencias sexuales, ya como que incluso en el último Festival Santiago Mil a mí se me puso en la página web como el teatro desde las disidencias sexuales. Yo nunca, a mí nadie me preguntó eso, pero entiendo por qué. Lo digo porque entiendo la operación también de alguna manera de identificar a los creadores escénicos con essa ciertos Rita, debates, ciertos como que de alguna manera yo estoy muy presente ahí. Y se me pregunta harto sobre eso también. é que não Conozco falta el trabajo de intercambiar. Susi Cho, conozco el trabajo de Silvio Lang, conozco el trabajo de aquellas personas que tú comentaste, Patrício y me Ruiz, parece, Suzy y me, Schock, y me parece profundamente admirable, como uhum. el trabajo teórico de Silvio me parece alucinante, E que como el nos trabajo falta performativo de intercambiar, Susi. não? Nos falta Mm. intercambiar mais, Sí, yo creo que mucho, encontrar, mucho intercambiar, sobre todo en el Coño Sur, sim. eh, como epistemología. Aqui falta Eh, muitíssimo. Nós não temos uma companhia, não temos um espetáculo que não tem, mano, figuras como Silvio Lang, como Patrício Ruiz ou Suzy Chock, aqui não mm, temos, não. Estou estado aqui um ano, não. Tô, seguramente acompanhado um pouco, não, mm, em mm. grupos. Bueno, para terminar essa, para finalizar ¿Vale? esta charla, imagínate que agora mesmo, ao finalizar a charla, tu gira e te encontra um extraterrestre. Ya. A ver, voy a hacer el Bueno, ejercicio. ¿Eh? sim. É... ¡Ah! Perfeito. O que diria ele sobre o ano de 2020? O que eu diria? Eu poderia ¿Qué diría el explicá-lo. extraterrestre o qué diría yo? Tu, o que eu explicaria sobre o ano 2020? ¿Qué le diría yo al extraterrestre? ¿Esa es la Sim, pregunta? sim. Ah, que se devuelva a su planeta porque está la pura caca aquí en en el mundo. Dije, devuélvete a tu planeta, intenta llevarme para conocer otros espacios de la galaxia. Eso le diría. Nesse período, uma última pergunta. Nesse período de confinamento, da pandemia, tu se te ha apegado a alguma coisa, livro, objeto, alguma coisa assim? ¿Alguna cosa? Perdona, no te Te entendí ha lo último. pegado algum livro, de maneira sentimental, algum livro, objeto, foto, Ah, un libro. ou Ah, foto, algum objeto ter um apego sentimental?
Sí. Não contesta agora. Então, Vale. lançaria a pergunta. Imagina te regalam agora um viaje a Ítaca. Que objeto afetivo tu levaria contigo? Que representasse o ano de 2020, claro. ¿Qué objeto? Uf, qué difícil. Que representase el año 2020. Es que sí, me llevaría, es que yo me llevaría Eu levaria isto. un lápiz y un cuaderno, eso me llevaría, sí. Aqui hay muitas coisas que escrito. Sí, como que yo lo que más transporto en mis viajes son libros. Entonces creo que llevaría un libro. Perfeito. Era para sermos 60 minutos de charla, pero contigo é Súper. impossível hacer 60 minutos de Sí, charla. fuimos harto. Hablamos harto. Sí, Ernesto. Bueno, Muchísimas gracias por tu a ti por participação la nesta conversación. charla. Foi como dizem os bascos, uma gozada poder charlar contigo aqui, conhecer um pouco de tu teatro, de tus reflexiones também, poder ir provocações contigo. E espero poder seguir charlando, reflexionando de outras coisas, que aí hay muitíssimas coisas para hablarmos, ¿no? Igualmente, muchas gracias por la invitación y este importante programa que estás haciendo con tu gente. Perfeito, Así que muchísimas estaremos gracias. hablando. Vale, Vale. un abrazo. Un abrazo, chao. Gracias.